Ángel en lágrimas. Dentro de mí, un ángel está llorando para siempre. Algo en la piel, recibiendo el sol y transformando la luz en amor. La semilla lanzada en la tierra de promisión de la misericordia. Algo dentro de mí persiste en proteger esa noción inmediata del milagro, esa noticia que me despierta cada mañana. Salvar lo más precioso en medio del teatro gigantesco de asesinos. El ángel que me habla, el ángel en lágrimas. Algo en mi corazón conversa con el huracán en busca de paz. Soy como un huerto abandonado, aguardando el estremecimiento de la semilla de la vida. Rolando pasa de Chile para Buenos Aires. Mm, Ahí forma los primeros facilitadores, que eran Mirta, Amalia Robledo, Marcelo Moore, sí. etcétera. Y después Raúl. se va a Brasil, ¿no? Se va para San Pablo. Se va a San Paulo, sí, a Brasil. Me dime una Sí. cosa, ¿y se va con quién? ¿Con Cecilia Luzzi al Con principio? Cecilia Luzzi, sí, Cecilia Luzzi, Bien, al principio, sí. sí, perfecto. Bueno, en el 83, esta artista plástica la indican para ir a la Bienal de San Pablo. Y ella sola no podía porque era un espacio polisensorial. No sé si te puedo mostrar alguna cosa acá. Sí, Eh, Era representar a la Argentina en la Bienal de San Pablo, bien. Ah, en el año perfecto. 83. 83. Entonces, en el 83 vamos para la Bienal y Rolando y él ya estaba con Eliani y la Viviti ha nacido recién nacida en el 83, en septiembre del 83. Y Rolando fue con Eliane. Hoy encontré lo que Eliane escribió, fue muy bonito. Sí, Eh, Fue una vivencia extraordinaria porque estábamos en contacto con un mundo entero, artistas pero de todo el ustedes mundo, en torno viajaron a dónde? ¿Dónde fue esta vivencia? a En- San Pablo, San ah, Pablo, ¿ustedes entonces viajaron a Sao Paulo? por causa de la Bienal. Bien, Porque perfecto. entonces, como ella sola no podía, con un espacio de 400 metros cuadrados, era una locura. Sí, Marcelo Mateo, mi amigo, y yo fuimos para ayudar, para colaborar, para hacer, ok. para organizar. Bueno, yo fui por 15 días, porque Aerolíneas Argentinas nos dio pasajes así todos los días, 4 o 5 pasajes. Y esos 15 días se convirtieron en 4 meses. Fui y Oh, volví, fui para Buenos Aires para votar en la vuelta de la democracia y volví. Y hasta fin de año. Bueno, y volviste a Sao Paulo. ¿Y quién fue de Argentina a Sao Paulo? ¿Solamente tú? De biodanza, quiero decir. eso fue en el 83. Ahí volví a Buenos Aires y no me encontraba nunca más en ningún lugar. Tuve una enfermedad que aquí llaman banzo, que Ah, es una saudade insoportable. ok, Muy bien, ahí eso fue fin de año. A la mitad del año siguiente, 84, sí, 80, en el 85 ocurrió el grandísimo congreso en la USP, que es una universidad muy importante en San Paulo, en la sí, Facultad de Arquitectura. sí. Y ahí viajamos con 2 ómnibus gigantes de turismo de argentinos para el congreso. Ah, Era una locura porque en la frontera de Argentina con Brasil y Uruguay, la policía nos para y entonces no podíamos seguir. Ficamos como 6, 8 horas parados. sí, Y finalmente llegamos en San Pablo,
en la Pedroso de Moraes, la famosa Pedroso Calle de Moraes, donde Pedroso. donde vivía Rolando con Eliane. Sì, Y era la escuela paulista. sì. Rolando estaba encantado, alucinado, emocionado. No lo podía creer que éramos tantos, que habíamos venido de ómnibus de Buenos Aires. Son Y como 40 horas de viaje, una me locura. imagino. ¿Y quiénes estaban en estos buses? Ah, un montón de gente, todos, estaban todos, 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 todos. todos. Y una Qué locura. maravilla. Qué maravilla. ¿Y qué hicieron cuando llegaron a Sao Paulo, quiero decir? El Y Congreso. no- estábamos alojados en el Pacaembu, que es un estadio de fútbol, que Ah, tiene, que tiene abajo del estadio, tiene dormitorios. sí, Era interesantísimo porque de este lado eran las mujeres, de este lado los hombres. sí. De noche, el pobre infeliz que estaba de guardia se dormía y te imaginas. Me imagino, Fue obviamente. una experiencia única, maravillosa, fue un escándalo, fue bárbaro, bárbaro, bárbaro. Me Fue, imagino. fue encantador, y ahí yo, ¿Cuántos días duró este y congreso? 5 días, 5 o 6 días por ahí. 5 o 6 días. Sí. Buenísimo. Y ahí conocí un montón de gente, fue fantástico, fantástico. Quando cheguei lá em La Biodança, eu já era grande, com 26 anos, e já havia caminhado muita coisa, já havia visto muito. Então, a biodança foi regalo da existência para mim. Admirava muito, además de sua inteligência, me admirava muito a capacidade afetiva de Rolando. Ele era muito generoso, muito generoso. Nesse período, primeiro, ele saía a trabalhar em las escolas, que já haviam nas quantas escolas. Trabalhava ele fim de semana, agarrava o dinheiro que ganhava, ia lunes à cidade, comprava discos e livros e regalava, e volvia a sua casa sem nada. Não tinha dinheiro, não tinha nada, na verdade. Era um período romântico mesmo. Não se ganhava dinheiro. Não? O tema era, trabalhávamos e alguns de nós outros seguimos trabalhando por la biodança. E não para ter isso, aquilo, alguma proeminência ou ser visto de uma maneira proeminente. Isso não era parte das considerações. Sí, Queríamos que a biodança crescera, porque reconhecemos, a partir de César, especialmente no Nordeste brasileiro, seu trabalho de expansão da biodança em Brasil e fora do Brasil, que foi espetacular. Queríamos que a biodança crescera para que nós outros pudéssemos crescer também. Esse é o tema. E sabíamos que não é 2 ou 3 anos de escola de biodança que hace sin duda. facilitador. Né? O Sin facilitador duda. se hace a vida, a dança da vida, assim. Sí. Muito estudo, muita profundidade vivencial. E é verdade, no início, nós outros éramos as cobaias de Rolando Toro. Esse grupo da Escola Nordestina, cobaias com o projeto Minotauro e com a própria estrutura de como facilitar. E era duro. Muitas vezes, eu mesmo, algumas vezes, não tinha força para ir cambiar de roupa depois da classe. Essa história de quedar-se acostado na parede, é verdade. Nos quedávamos acostados na parede sem força de ir ao quarto cambiar de roupa. A coisa não era um jogo. Então, o que me gostaria realmente em relação ao movimento biodança é que biodança não perda isso. Não é a biodança que tem que adaptar-se ao público, às pessoas. É as pessoas que têm que adaptar-se. A biodança é transgressora por natureza. Se lá atamos, lá institucionalizamos, isso não pode, aquilo não pode, tem que trabalhar de acordo com as regras da instituição. Estamos diminuindo o poder de Deus. Por supuesto. Eu não vou falar dessa biodança via online, porque
No, voy a no, entrar en eso. no, no, Pero no, la yo biodanza misma, tampoco. la, Claro, la claro, biodanza misma necesita mantener su fuerza, su poder y su capacidad de transgresión, de transformación, porque sin esa transformación no hay cambio. Podemos hablar de amor, hablar de cambio, hablar de unidad humana, pero não passa porque é o ego hablando disso. Então, necessitamos realmente profundizar em la transcendência, necessitamos manter esse espírito jovem, esse espírito transgressor, que era o espírito de Rolando Toro. Ele foi transgressor hasta o final de sua vida. claro. Entonces, para honrarlo, necesitamos mantener la biodanza con el poder original. En el 92. Yo me recibí y 2 meses después que me recibí, Rolando me llamó y me dice que quería que fuera director de la escuela. Porque Dalma se había ido para Estados Unidos y entonces la escuela estaba suelta y me dejó a mí para administrar la escuela. Pero yo tengo una capacidad de trabajo extraordinaria y entonces yo empecé a hacer de todo, ¿no? Y nos tocó suerte, nos tocó un año que hubo un congreso mundial en Río de Janeiro, con una gran exposición que se hizo al aire libre, que vinieron representantes de todo el mundo para escribir acá en un árbol de la vida, las promesas de paz eterna. Fue antes de la Unión Europea, pues. Después de eso se hizo la Unión Europea. Y entonces ahí, pero nos largamos a trabajar en la calle, ¿no? Y a mí me decían a mí, y yo lideraba al grupo de mis compañeros, porque yo era más vieja, tenía más experiencia en campo de trabajo de diferentes actividades, sabía lo que era la vida, los chicos jóvenes todavía les cuesta más eso, y entonces yo organizaba todo y decía, vamos, y íbamos, ¿no? Y todo el mundo colaboró, fue maravilloso, fue una cosa que, una unión, una colaboración, y empezamos a dar aula en las plazas, en los parques públicos. Dábamos aula en el Parque Lage, que es una especie de un jardín botánico que hay allá, muy lindo, en la zona sur, cerca del hipódromo, y dábamos clases en el centro de la ciudad, y en un lugar que se llama el Arco de la Lapa, que es un barrio bohemio de Río, y en un lugar que se llamaba la Fundación Progreso, que va toda la gente de teatro. Y al aire libre, y con los ómnibus pasando alrededor nuestro, porque en el circo volador también, que era una época de mucha contestación, no era los años 70, 80. Entonces había un conjunto que se llamaba Aníbal toca el trombone, por ejemplo, ¿no? Y era ese espectáculos y demás. Y entonces tenían un circo en el medio de la calle, y en una plazoleta, y entonces los ómnibus tenían que pasar así, rodeando el círculo. Nosotros haciendo biodanza, y la gente de la calle parándose y mirándonos, de pronto entraban, y se juntaban 50, 70, 80 personas. Fue una época de oro, fue una época. Claro. ¿Y de qué hablabas vos con Rolando? ¿Cuáles eran tus conversaciones cuando estabas con él? Ay, mira, Rolando normalmente teníamos prácticamente la misma edad. Rolando tenía 2 años más que yo. Entonces yo no lo vi nunca como lo veían nosotros, que vivían reclamando, porque como se reclama del padre, porque Rolando hizo eso, porque Rolando hizo eso. Yo le decía, Rolando no es el papá de ustedes. Él nos está enseñando, nos está pasando su método, aprovechemos, ¿no? Bueno, entonces yo le tenía respeto, pero ninguna reverencia le tenía así. Para mí era una persona de mi edad, ¿no? Y normalmente él se hospedaba en mi casa, a veces se quedaba hasta una semana en mi casa. Y yo te voy a decir, yo aprendí más biodanza en la hora del desayuno conversando con Rolando que aprendí en la escuela, ¿no? Y ahí teníamos una relación de intimidad muy grande, muy, muy grande. Él me contaba muchas veces cosas de la vida de él, de su familia, ¿no? Conversábamos mucho, 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 mucho. Y yo tengo un libro que él me dedicó, ¿no? Y quiero tener la vanidad de leerte lo que me puso, porque eso muestra cuál era nuestra relación. Vale, dale. Para mi amiga Adela,
tan lúcida en las altas mareas del pensamiento y dulce en la amistad. Con amor, Rolando. Porque él sabía ver mi lado dulce, porque todo el mundo dice que yo soy brava, ¿no? Y, sí, yo soy brava. Y en 2 minutos pierdo la paciencia y hago, pero, un escándalo. ¿Tá? Bueno, pero él sabía ver mi lado yin oculto y atrás de aquel llano. Y él siempre decía, miren a Adela cuando baila, ahí van a ver cómo que Adela realmente es, decía Rolando. Él siempre me defendía. Y a veces a él le gustaba mucho, le gustaba el entusiasmo y el ímpetu, ¿no? Y entonces cuando decía, las brasileras son, allá se dice, dengosas, ¿no? Así. Tienen una femineidad un poco exagerada porque es por parte de la cultura del país. Y entonces ahí él quería que vayan con fuerza. Entonces me llama, Adela, ven acá, por favor, Adela, ten ímpetu. Miren esto que es ímpetu. Y ahí me mandaba al medio a bailar con ímpetu. Y yo decía, no me hagas eso, por favor, que me tienen mucha rabia, porque me da mucha rabia que me pongas como ejemplo de ímpetu. Bueno, pero era así. Y realmente charlábamos, conversábamos de todo, de todo, de todo, de todo. Y yo siempre tuve muchos libros en mi casa y a veces yo me despertaba a 6:30, 7 de la mañana para hacer el desayuno y él ya estaba estudiando la sala. Había agarrado algún libro mío y estaba estudiando, ¿no? Era un gran lector, leía todo el tiempo, devoraba todo, ¿no? Y al principio, para mí no. Para mí no, porque yo tengo un pasado de crianza medio salvaje, ¿no? En el campo. Me crié medio como los yuyos. Y tengo una formación de maestra montessoriana. Y que se aprende todo con la vivencia. Entonces, cuando fuimos a la primera clase, había gente que se fue horrorizada de lo que escuchó, ¿no? Y yo dije, como dicen los cariocas, estoy en mi playa, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo necesito. Porque me encontré con lo que se enseña en el Montessori, que es todo vivencial, ¿no? Y ahí la propuesta de él era esa, todo vivencial, todo a través de los sentidos, todo a través de la carne, todo a través del cuerpo, ¿no? Entonces yo cuando llegué a la biodanza, yo me sentí en mi casa, no tuve ninguna cosa. Y en cuanto moral y buenas costumbres, esto fue una época en que la sociedad comenzó a cortar toda la moral y las buenas costumbres. Y entonces a veces Rolando escandalizaba un poco, ¿no? Y a mí me encantaba, ¿no? Me sentía regia porque a mí la moral no me gusta nada, nada, nada. A mí me gusta la ética.